Bueno, aquí estoy yo. Gracias, prestado solamente por esta edición de Cita Regional, y agradezco, como no, la sintonía que ustedes nos entregan. Saludar a todos nuestros televidentes, invitarlos a que se queden con nosotros para compartir, para discutir, debatir, conversar sobre temas, algunos muy relevantes y otros. Y vamos a partir con ese que es el más sensible. La región, la comuna de Valparaíso ha sido víctima, ha vivido una tragedia. Estamos haciendo el programa en este día viernes 16 de agosto, todo para los efectos de la retransmisión de Cita Regional durante la semana. Porque a esta hora, cuando estamos grabando el programa, se estaba en la búsqueda de un posible séptimo cuerpo. Y es una triste noticia que enluta la ciudad y va a ser uno de los temas sin duda de conversación aquí en el programa. Hay otras materias, por ejemplo, el aumento del ciberacoso. Hay cifras, datos a propósito de la encuesta nacional de juventud. Hubo 9.700 jóvenes entre 15 y 29 años consultados y hay datos importantes también de analizar. Hay otras temáticas, otras materias que seguramente van a ser el motivo de conversación de esta edición de su Cita Regional. Déjeme saludar, por favor, inmediatamente a Camila Flores, diputada, quien hoy nos acompaña. ¿Cómo está, diputada? Hola, Carlos. Aquí bien conmocionada, terrible, lamentable lo que ha pasado en Valparaíso. Más allá de que no sea parte del distrito que yo represento, enluta toda la región, como tú bien lo has dicho, así es que para todas las familias de las personas que han fallecido en este lamentable derrumbe, mi afecto, mi solidaridad y sobre todo la mayor de las fuerzas y fe en Dios. Bueno, voy a proseguir con alguien que, por cierto, representa a Valparaíso. Ya usted lo ve casi en la pantalla, porque bueno, le dieron instrucciones antes, que hágase bien para atrás. Pero aquí saludamos a Daniel Morales, concejal de la ciudad. ¿Cómo está, concejal? Muy bien, muy bien. Triste. Obviamente, pues afectado. Esto afecta, estos hechos realmente afectan el estado de ánimo y pone a prueba la fortaleza de los porteños. Bueno, obviamente que estamos todos conmocionados con el asunto. A mí me tocó llegar muy temprano ocurrida esta tragedia y realmente los familiares, la gente que empezó a sentir que sus familias no llegaban, es una situación terrible. Pero claramente ahí, en mi condición también de no solo de porteño, sino de arquitecto, creo que vamos a poder decir un par de tips en este programa que puedan ayudar a nutrir la conversación. Muy bien. María Rodríguez, de 82 años, Mónica Bruna, de 53, Carlos Mendoza, ciudadano venezolano, de 20, como Eduardo Flores, de 19, y los chilenos Francisca Muñoz, de 31, y Enzo Martínez, de 18, son los contados dentro de las víctimas. Sí. Tomás de Rementería Durán, empresario, amigo, que no lo veía hace tiempo. ¿Qué introducción? ¿Cuál? No ¿La de su presentación? No, la suya. ¿Cómo se está? lo he dicho otras veces, que se nota que usted es locutor porque las introducciones son así extensas. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, si ahí me puedo de... retirar de aquí si hay, no, hay reparo. no, estoy dando una opinión nomás en esta... ¿Cómo está usted? Agradable. Muy bien. Muy bien. Camila Flores, la diputada, decía, no es parte de mi distrito, pero indudablemente es la situación que vive en Valparaíso me toca y me llega. ¿Lo mismo pasa con usted? Es que ¿Hay responsables en esto? Que yo creo, siempre en todo hay responsables, pero yo creo que esto refleja la pobreza que tiene Valparaíso y que está encubierta y en lo ineficiente que han sido muchos porque con declarar ciudad patrimonio y punto. Después, acuérdese usted que se hizo una gran inversión en Valparaíso, el gobierno del expresidente Frey, los famosos ejes transversales, que fue una vergüenza. Y Valparaíso ahí está cayéndose a pedazos. Y la gente vive en una... Ahora, dicen que los desagües, no, Valparaíso tiene una cosa que es súper importante, son... gran parte de ellas son cascos de roca. Valparaíso tiene muchas vertientes y las vertientes funcionan con el movimiento de los suelos, entonces de repente aparece agua donde nadie sabe y eso reblandece
estas construcciones que tienen 60, 80 años. ¿Me permite saludar a Kenneth Pugh, senador de la República? ¿Cómo está, senador? Usted tiene una visión bastante crítica, porque además señala algo que no está a la vista, y son las termitas que en algún momento o punto pueden hacer que el fenómeno que ocurrió hace poco con esta trágica muerte de 6 personas al momento, hasta este día viernes, que han sido encontradas, podría generar una catástrofe de mayor envergadura. Bueno, unirme primero a las palabras no solo de los chilenos, los venezolanos. Chile ha acogido a muchos inmigrantes últimamente y probablemente ellos buscando mejores expectativas encontraron la muerte. Y esto es lo trágico, y aquí viene lo más importante de las autoridades, la gestión de los riesgos. La gestión de los riesgos es fundamental y por eso hay que conocerlo para poder mitigarlo. Si no los conocemos, no los mitigamos. Valparaíso es complejo y es pobre, como muy bien dijo Tomás. Y se nos está hundiendo, y se nos está hundiendo a pedazos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, menos encuesta y más propuesta, más recursos, más acción. Y ese quizás es uno de los acuerdos más importantes que hemos logrado, al menos los senadores y las senadoras de la región. Aquí no es un tema político, aquí no es un tema de un lado o del otro, aquí todos tenemos que estar disponibles para corregir, y específicamente la ley de patrimonio, que espero que podamos hablar algo de eso hoy día. Muy bien, demos entonces los minutos para cada intervención. Diputada, a propósito de esto que ha ocurrido recientemente en Valparaíso. Bueno, esta es una situación, por cierto, lamentable, pero que la verdad yo no creo que debiera extrañarnos ni sorprendernos mayormente, porque para quienes pasamos al menos un par de veces, cierto, al mes por Valparaíso, que recorremos algunas calles, es evidente que hay muchas casas, Carlos, que están en esta situación, cierto, irregulares, inseguras, que están, como dice Tomás, algunas en quebrada, en situaciones que efectivamente yo creo que no tienen los permisos de obras municipales y que están permanentemente en peligro, en riesgo las personas que la habitan, los vecinos, los transeúntes, en fin. Entonces, claramente yo creo que esto no debiera sorprendernos. Ahora, yo creo que los diagnósticos están más o menos claros. Valparaíso tiene una situación bien compleja desde el punto de vista de la construcción de viviendas, y acá lo que tenemos que hacer finalmente es entrar a la acción. A mí me sorprende porque además este derrumbe está relativamente cerca de la municipalidad. O sea, como los alcaldes, y aquí no solo para responsabilizar a Char, sino que todos los alcaldes, cómo no, que pasan permanentemente por ahí, no se dan cuenta que es una cuestión evidente de que hay muchas casas que están en esta situación y que tiene que existir un catastro permanente de la ciudad para tener clarito, digamos, cuántas son las viviendas que están en esta situación. No esperar que los ciudadanos vayan, ¿cierto?, a decir, oiga, mi casa está que se derrumba, sino que ser proactivos como autoridad. La Municipalidad de Valparaíso tiene una cantidad enorme de funcionarios municipales. Lo que hay que hacer con esto es sacar a estos personajes a la calle, ¿cierto?, que recorran todo el puerto de punta a punta para poder hacer un catastro en el territorio, en las calles, de las casas que están con esta situación. Y teniendo una vez el levantamiento de la información respecto de todas las viviendas, claro, ahí trabajar de manera conjunta con el gobierno, con el Ejecutivo, para poder llevar el financiamiento y buscarles una solución a estos ciudadanos. Estuve conversando en la edición central de noticias con el director de la carrera de Arquitectura y Diseño de la UVM, y él me señalaba que a propósito de la consulta, y hay un catastro, hay datos, cifras sobre viviendas que están en esta o en otras condiciones similares, me decía entre 4 y 1000 y tantas. Pero ¿cómo es eso?, le dije. Y eso da cuenta precisamente de que esa información no está tan a la mano como uno quisiera. Tomás de Rementería. ¿Usted quiere que... Sí, don Daniel? Caballero de Valparaíso. Doño Casa. Bueno, Daniel. Muchas gracias, Carlitos. Tomás. Bueno, mira, acá yo creo que esto tiene 4 dimensiones principalmente, partiendo de abajo para arriba, ¿ya? Uno tiene que ver con el propietario, ¿ya? En muchos de estos sectores que están en el pie de cerro Valparaíso, los propietarios en realidad son sucesiones o son personas que están rentando y que no le han hecho mantención alguna a la propiedad por años. Ese es un tema que hay que ser muy claro, de que ahí efectivamente yo estoy echando de menos un golpe de autoridad al respecto, porque existen ordenanzas y normativas, y si no son suficientemente claras vamos a tener que trabajar en el Consejo para poder abordarlas a cabalidad. ¿Eso significa multar? Multar... Porque hay varias casas en esa condición en el sector.
Pero, esta no era la única. No, pero claro, tú subes por la calle Ferrari, está la casa hasta que tenía el mural de Nemesio Antunes, que se quemó y quedaron unos muros incluso inclinados hacia la calle, que tiene orden de demolición y no se ha hecho. Por el mismo cerro, por el otro lado, Héctor Calvo, una escalera que pasa en situaciones similares a esta, que se ocupa como, está sobre la plazuela Ecuador, entonces se ocupa como lugar de carrete, punto de reunión, y también 3 casas que están ahí encima de la escalera. O sea, esto se puede repetir lamentablemente muchas veces. Entonces, por un lado están los propietarios, ahí no hay que perderse mucho, que también las responsabilidades parten desde quienes están lucrando con el lugar. Pero también hay sectores que las viviendas quedaron en abandono, que también tienen su propietario, pero que esta persona es difícil de encontrar. Nosotros ahí lo que hemos pensado es que debiera existir algo así como existe la tenencia responsable de mascota, tiene que existir la tenencia responsable de propiedad. Entonces ahí nuevamente aparece un rol del municipio en cuanto a una eventual gestión, que aún no la veo, en la cual si usted no tiene los recursos para mantener ni invertir, ni hacer nada, y tampoco quiere vender o no puede vender porque es una sucesión, bueno, buscar la manera de hacer una alianza entre los propietarios y el municipio, tal vez a través de una corporación de desarrollo urbano, y generar esta figura que podría ser similar a lo que es la inmobiliaria popular, tomando esos terrenos y ocupando para repoblar estos lugares que están. Y ese es uno de 4. No, pero no llegamos al segundo, ¿no? Todavía no llegamos al segundo. Ya, bien. Pero mira, después puede ser otra. Sí, no hay luego, ningún problema. Gracias, Carlos. Pero quiero, a propósito de esto, porque se buscan responsables. La pregunta es, ¿va a pasar lo de siempre, es decir, Moya o como Fuente Ovejuna, que fueron todos pero no fue nadie? Senador Kenneth Pío. Bueno, hay que entender algo que es bien importante. Uno, cuando las ciudades se empobrecen por algo. La gente se fue a Valparaíso, abandonó Valparaíso, y cuando se abandona, los recursos son precarios y probablemente quienes han heredado, incluso puede que hay propiedades que se quedaron abandonadas y nadie sabe quién son. O sea, esa es la realidad de Valparaíso. Hemos dejado abandonado Valparaíso. ¿Y por qué? Porque no lo queremos. Uno lo que quiere lo cuida. ¿Y por qué no queremos Valparaíso? Porque no lo conocemos. O sea, Valparaíso está abandonado. Por lo tanto, si hablamos de responsabilidades, es de todo. Aquí no hay nadie que se pueda salir diciéndonos. Después tenemos algo bien especial. Para tratar de sacar adelante Valparaíso se preparó un expediente muy completo que fue para poder declarar un valor excepcional. Y aquí yo quiero explicar que el criterio 3 de UNESCO que se emplea es un criterio que significa que lo que ocurrió en ese lugar no ocurrió en ningún otro lugar. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que una generación de personas, en menos de 30 años, gente que llegó de todos lados, inmigrantes y chilenos, fueron capaces de convertir el puerto más insignificante de la colonia española en el puerto más grande del Pacífico. O sea, eso es lo notable. Y por eso construyeron ascensores, casas, puertos, pero fueron gente que transformó una ciudad. ¿Qué ocurrió? Bueno, vino el terremoto del año 1906 y parte de la decadencia de Valparaíso. El Valparaíso se termina de caer, no con el canal de Panamá, como dicen algunos, cuando se instala el aeropuerto en Santiago, porque hasta antes todos necesitaban al menos el puerto para entrar o salir del país. Construyen el aeropuerto en Santiago y todas las familias se fueron a Santiago y se quedaron en Santiago y abandonaron Valparaíso. Valparaíso entonces está en una situación precaria. La misma comuna no tiene forma de recaudar recursos porque nadie paga contribuciones. Entonces hay un tema también de impuestos territoriales que no están. Hay probablemente mucha carga fiscal en que no hay recursos asociados para poder traspasarle eso al municipio. Y esto es un tema no menor, porque los inmuebles que son del fisco no tienen que pagar también una forma de contribución. Tenemos un puerto que siempre ha mirado al mar, pero nunca a la ciudad, y una ciudad que no quiere el puerto. O sea, el conflicto es mayor. En esa situación, ¿qué ocurre? Los riesgos a los que están sometidos. Los riesgos hay que levantarlos, hay que controlarlos. Y después un plan que seamos capaces de hacerlo como país. Y por eso, buscar una glosa especial para Valparaíso. No ley de puerto porque queremos dineros ahora. Si podemos tener glosa, vamos a poder tener un plan de acción y ejecutar acciones concretas. Si no, vamos a seguir igual, en la misma condición, Valparaíso cayéndose a pedazos. Gracias, senador. Don Tomás. Yo creo que hay un tema en Valparaíso del compromiso muy serio, del compromiso de los empresarios. Los empresarios se llevaron la Juque, se llevaron Costa, se llevaron todo. Forjaron sus fortunas en Valparaíso la fortuna, y se fueron. dejaron botados y hasta luego. Concuerdo totalmente. Las empresas del Estado. La principal empresa del Estado en Valparaíso es la que usted trabajó tantos años. Así es. La Armada de Chile. La Armada de Chile tiene una gran responsabilidad con Valparaíso. Una gran responsabilidad. Ha actuado como posesión, pero no como motivador.
Y el municipio en sí mismo, porque no se hizo de Valparaíso un gran proyecto, le digo, usted arquitecto, ¿por qué el municipio no hace un convenio con las 3 facultades de arquitecturas que tiene? Y colaboran, en vez de tener a los cabros haciendo proyectos en el aire que no sirven para nada, ¿cómo recuperas la ciudad? ¿Cómo recuperas este patrimonio? Fíjese que eso se intentó. Porque se produce al interior, se lo digo yo porque yo no traté de hacer en Viña, y al interior de la dirección de obras, que es un territorio independiente, ¿ah? Donde si el director de obras quiere ser el monarca de la comuna, es el monarca de la comuna, porque es cosa que se entienda con el Ceremi de la vivienda y hace lo que le da la gana, ¿entiendes? Y el alcalde puede pasar por la puerta de afuera. Es tan irracional como lo que yo siempre he dicho en los municipios, como el contralor municipal no depende de la Contraloría General de la República, depende del alcalde. Esto al revés. El director de obras no tiene por qué rendirle ninguna cuenta al alcalde ni al consejo, y el alcalde y el consejo que tiene que responder de la ciudad. Porque aquí yo digo, ¿quién le preguntó al director de obras en esto que estoy diciendo? ¿Alguna vez pasó un inspector de obras que en la mayoría de los casos dedican a andar hinchando al prójimo, ¿ya? Que eso se podía desbarrancar? Y como bien decía usted, no es solamente ese muro, muchos más. Entonces el compromiso de todos, de los empresarios, de las universidades, de la Armada de Chile, es de esperar que esto no sea cuando se apaguen las cámaras y pasó lo mismo que pasó con el ¿cómo se llama? Con el incendio. ¿Qué se hizo en Valparaíso después del incendio? Hay un plan por si se produce de nuevo la pinza. ¿Les parece si le damos una vuelta más a esto? Porque yo creo que Daniel quedó, y bueno, todos, con algo pendiente. Mira, yo creo que acá salió un término, no recuerdo quién lo utilizó, pero que es súper importante, que tiene que ver con la gestión de riesgos. El senador Pío. Pero que tiene que ver en general, yo creo, con los riesgos que nosotros como ciudades, como región, estamos permanentemente viendo, que finalmente es el Estado el que fracasa porque no hay protocolos, porque probablemente las autoridades tampoco estamos preparadas para esto y no existe una fórmula efectiva de gestionar cuando ocurre algo grave. Pasó en Osorno, ¿cierto?, donde tuvimos a una ciudad completa con muchos ciudadanos, ¿cierto?, sin agua potable. Ahora pasa con un desenlace mucho más terrible, ¿cierto?, porque tenemos víctimas que fallecieron en Valparaíso, pero finalmente esto habla de cómo nuestro país, a pesar de que tenemos permanentemente temblores, terremotos, incendios, aluviones, lo que sea, no seguimos estando preparados. Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que decía Tomás, o sea, tenemos un incendio ya, ¿y qué se hizo después de eso? ¿Sacamos una lectura, una lección, aprendimos algo? ¿Efectivamente esto se va a evitar para que pase en el futuro? ¿Por qué tenemos que hacer las cosas cuando ya los desenlaces son terribles e irreversibles? Tenemos que lamentar fallecimientos. Y lo peor de todo es que esta situación yo estoy segura que no solamente se vive en Valparaíso. Nosotros tenemos problemas graves de construcciones de viviendas, muchas de ellas irregulares, en distintas comunas de nuestra región. Y desgraciadamente son pocos los alcaldes que se atreven a combatir esta situación porque probablemente... No ¿Es sé, impopular? Es impopular o quizás desde el punto de vista humanitario la gente puede decir, oye, pero ¿cómo le hacen esto? ¿Cómo lo hacen que derrumben? ¿Cómo lo hacen que los despojan de sus bienes? En fin, y yo creo que en esto más vale ponerse rojo una vez que rosado 10, porque francamente después las consecuencias solamente tenemos que estarlas lamentando porque la gente muere. O sea, evidentemente no podemos hacer eso y tenemos que buscar una fórmula previa, y en eso también coincido con Tomás, tenemos que ser todos responsables, empresarios, universidades, el Ejecutivo, las autoridades municipales, en fin, y por supuesto que el elemento más fundamental son los propios ciudadanos. A propósito de lo que consultaba Tomás, decía, tras el incendio, ¿qué fue lo que se hizo? Yo hace poco bajé, uno de los inconvenientes era el acceso a la ciudad desde el Camino La Pólvora. Bueno, hay una obra que tiene que ser inaugurada dentro de poco, que conecta La Pólvora con La Cruz. Sí, Vergel. El Vergel, que de verdad, sí. Una tremenda y maravillosa obra de primer nivel. Y aparte con unas vistas de la ciudad que exactamente. Van a ser sí se han hecho lo suficiente, todo lo que correspondería.
no lo sé, pero demuestra un botón. Pero mira, de lo que decía recién la diputada, es que nosotros decimos el Estado. No sé. Pues el Estado somos nosotros. Todos, pues, No existe el Estado. El Estado No es le un echen la invento. culpa a los- Entonces, cuando ya no hayamos aquí el Estado, No, pues, porque aquí no es el tenemos que gobierno, sino que el colaborar Estado. todos. Somos todos. Todos. Ahora, ¿el municipio tiene responsabilidad en esto, Daniel? Mira, yo creo que, como te dije recién, hay un tema de gestión. El plan de gestión patrimonial todavía no está aprobado, por ejemplo, que es una vergüenza después de ya 16 años que fuimos Patrimonio de la Humanidad, el plan de manejo. Pero más allá de eso y de las gestiones que no se hacen, acá efectivamente es propiedad privada. Un poco lo que decía acá el señor de Rementería, bueno, está muy bien que trabajemos con los actores, pero ¿quién coordina? Ahí, por ejemplo, es una responsabilidad del municipio. El municipio perfectamente, a través de, como te decía, una corporación de desarrollo urbano, como existe en otras comunas, será el que aglutina y coordina y le da continuidad en el tiempo. Porque efectivamente cada tragedia te lleva a un ámbito distinto. En un momento me acuerdo que yo era a COSOC y el profesor Luis Alder dijo, hay que cortar todos los eucaliptos de las partes altas, hay que hacer una norma que prohíba los eucaliptos de las partes altas. Y todo, bueno, tenía sentido. Pero después ese tema se fue, no hay iniciativa. Se diluye. Claro, yo te quiero llevar a un punto. Mira, el puerto. ¿Ah? El puerto son mis fenicios, ¿no? Como el chiste. El puerto. El año 2015 tuvimos el dato. 3.860 millones de dólares en el año 2015, solamente en impuestos al Estado de Chile. A las arcas fiscales, Hacienda. ¿Cuánto queda en Valparaíso? De esos son 10,5 millones de dólares diarios que pasan por impuestos a través del Servicio Nacional de Aduana directo a las arcas fiscales. 300 millones de pesos la hora. Eso es ese monto, para que se den cuenta de lo que es. La pregunta la hiciste muy bien. ¿Cuánto de eso se devuelve o cuánto de alguna manera podemos tener esa relación, equilibrar esa balanza desnivelada con inversión pública? Y ahí es un rol del Estado. ¿Por qué? Hoy en día tenemos la discusión de ley de patrimonio y la ley de patrimonio trata de incorporar estos elementos, pero me queda la sensación de que un poco hace lo que es más monumental. ¿Quién trabaja con el pequeño propietario que tiene de los pasajes cotidianos, de los lugares? Eso me parece que queda sin ningún tipo de posibilidad o queda amarrado de manos porque obviamente es responsabilidad de él, pero hacerse cargo de una construcción de 800 metros cuadrados en un sitio que está todo deteriorado es imposible. Entonces, yo espero que a través de esto logremos generar en conjunto con los senadores, con los diputados, realmente de una forma transversal la posibilidad de encontrar la posibilidad de hacer un monitoreo amplio y recursos permanentes para el patrimonio. Pero no es un problema de plata. ¿Ah? Es efectivamente la plata, pero no es un problema de plata. Es un problema de gestión y es un problema de comunicación en la gestión. Como usted recién dijo, si estuviera el CEREMI, el director de obra, el alcalde, las organizaciones sociales, la Armada de Chile, en una mesa de decir, ¿Y por qué cuesta no tanto quieren ser reunirlos, Tomás? patrimonio ¿Por qué cuesta tanto nacional reunirlos? televisivo. Porque no hay Si es quien tan haga- evidente. Yo creo que no hay quien haga de cabeza. porque hay un pues, hecho Carlos. individual. Yo te Alguien tiene digo, que cuando direccionar fue estos la grupos. propuesta de los ejes transversales, que había un caballero bajito vestido de plomo en el Sergio, que el presidente Freire de la orden, y yo... ¿ah? Estaba hablando de Alberto Ramírez. Eso lo dijo usted. No, pero yo lo recuerdo, usted lo identificó. No era de plomo, era crema, porque usaba un abrigo De bigotes. Ya. de piel de camello. Cuando yo dije, mira, considero que este concepto que han planteado y lo que van a invertir en los ejes transversales es al revés de todo. Claro. Siberia, pues. No, vaya a otro lado, que venga aquí. Es decir, piensa en un momento que yo tenía la confianza de la primera autoridad del país en ese momento. Pero me ¿El mandaron a presidente comprar huevos a otro lado. Tengo que hacer una pausa, usted sabe, el si no ministro- vamos... El ministro de Obras Públicas. Si ¿Qué era? no hacemos la pausa en Tu este gran momento, amigo, vamos a dígalo. descuadrar toda la programación de nuestro canal. Bien. Así es que siempre lo comentamos con Tomás. Así que vamos a dejar el reloj detenido y me voy a quedar con la pregunta además para el senador Piu, ya en lo último de la reflexión y conversación sobre esta desgracia que ha ocurrido en Valparaíso. Tenemos que esperar siempre catástrofes, muertes para poder accionar, porque aquí me echo de menos la palabra prevenir, de la cual se habla mucho pero poco se hace. A la pausa y regresamos.
Muy bien, continuamos haciendo cita regional con nuestros contertulios, panelistas, invitados, quienes comentan los distintos temas que tenemos aquí en pauta. Ya, y bueno, se lo recordamos o le informamos que estamos conversando, por si se acaba de integrar a la sintonía de Quinta Visión Televisión. Estamos hablando sobre la tragedia ocurrida el día, precisamente martes 13, día que para algunos no significaba nada, pero qué duda cabe que a partir de este martes 13 se va a marcar en rojo como un día fatal para Valparaíso. Hasta la hora que estamos haciendo este programa son 6 las víctimas, pero se busca una más al menos. Kenneth Piu, senador de la República, Tomás de Rementería Durán, empresario gastronómico, Camila Flores, diputada de la República también, y Daniel Morales, concejal independiente por Valparaíso. Me quedé con la pregunta para el senador Piu, ya para cerrar la pasada por este tema. ¿Es necesario que por el frente se nos cruce una tragedia para poder trabajar en prevenir? Para poder enfrentar las tragedias es fundamental la gestión de los riesgos. Y la gestión de los riesgos primero es identificarlo, la probabilidad de ocurrencia y el impacto que pueden tener. Esto se conoce como la matriz de riesgo y es esencial. Todas las organizaciones, todo el mundo tiene que tenerlo, incluso una comuna. ¿Qué es lo que hay que ver entonces? En Valparaíso hay casas viejas y en este sentido esta casa era una casa de una zona de conservación histórica, vale decir, podría perfectamente haber postulado a recursos que hoy no se le pueden asignar directamente. ¿Qué es lo que queremos hacer entonces? Cambiar la ley de patrimonio. Perdón, senador, ¿eso se podría haber hecho? No, lo que ocurre, no tenemos cómo destinar recursos a los privados, y lo mencionó ya el concejal Daniel Morales, en el sentido que las casas de los privados tienen que los privados solucionarlas. El problema es que las casas más viejas, que están en los lugares que son además de un cierto valor, una zona de conservación histórica, por ejemplo, ni siquiera tiene que ser patrimonio de la humanidad, puede ser un inmueble de conservación histórica o una zona, pueden, con la nueva ley que es la que se está tramitando, y yo quiero invitarlos este martes 20, viene el subsecretario de Patrimonio, Emilio Lacerda, a las 11 de la mañana, en la sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, en Brasil 2241, vamos a pasar inmediatamente el reclame, para precisamente hablar de esto, o sea, el cómo los instrumentos se pueden emplear. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Y aquí viene, si hay alguien que realmente se opone a que los recursos se entreguen, bueno, la dirección del presupuesto, la DIPRES. Ese portales que nos evita, digamos, que podamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Es que los subsidios que están planificados, que la ley los disponga, estén disponibles, porque si no, todo esto no va a servir. Gestión de riesgo, pero también instrumentos que les permitan a los privados hacerse cargo de las construcciones más viejas, porque tienen un valor que queremos recuperar. Y si no, demolerla, y la municipalidad tendrá que buscar los medios a costo de la persona, del terreno o financiado directamente con los impuestos de todo. Daniel, lo último segundo. Mira, se logra demoler una propiedad y te vas a quedar con un sitio pelado. ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, en ese sentido también son reflexiones históricas. Yo vengo escuchando incluso desde Agustín Esquella, desde mucho tiempo atrás incluso, construir en Valdivia, ya que está de moda Valdivia, es mucho más barato que construir esa misma construcción en Valparaíso. Por lo tanto, en este tipo de identidades o cosas particulares de la ciudad, los muros de contención y la evacuación de agua de lluvia, ese es un tema que se requiere hacer un esfuerzo, un apoyo, porque así yo puedo generar viviendas clase media para familias en lugares centrales como este. Yo me imagino que ese análisis ya está hace tiempo, Daniel. Claro, es que si yo tengo que hacer un muro, producto de esta tragedia. Yo tengo que hacer un muro de contención de 12 metros de alto por 20 de largo, se me fue todo el presupuesto de la obra, entonces al final nadie invierte, y por eso Valparaíso está en abandono absoluto en sus primeras cotas que están cercanas al plan, cerca de los ascensores, donde perfectamente la gente podría vivir feliz y moverse a pie. Se nos va el tiempo, nos vamos a quedar en Valparaíso, diputada, y para todos ustedes una práctica intimidatoria. Un par de dirigentes fueron baleados, aparentemente han estado desarrollando una labor en contra del microtráfico del sector, eso es al menos lo que se ha estado escuchando en los últimos días, una práctica que no veíamos acá. Terrible, Carlos, lo encuentro, pero realmente lamentable, y esto es los efectos de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, desgraciadamente, más allá de que esté pasando en Valparaíso, o que pueda pasar en la región metropolitana, que pueda pasar en cualquier comuna, es igualmente lamentable. Desgraciadamente, cuando los dirigentes se organizan, los ciudadanos se organizan para recuperar sus barrios, recuperar sus territorios, evitar, ¿cierto?, probablemente que situaciones del consumo de drogas o del microtráfico precisamente se generen en sus zonas,
pasan efectos como estos. Y a esto es lo que estamos llegando, desgraciadamente, con una red tremenda que ya está instalada en nuestro país absolutamente, que tiene que ver con el tráfico de drogas. Desgraciadamente, donde vemos que ha ido incluso introduciéndose en determinados grupos de poder. Recordemos, ¿cierto?, lo que pasó con las elecciones en el Partido Socialista, una casa que había sido allanada un montón de oportunidades, ¿cierto?, donde mayormente tenía militantes y había sido allanada por drogas. En fin, recordemos cómo partió la investigación de los jueces en Rancagua, ¿cierto?, la comuna de Rancagua. O sea, ya no nos podemos hacer los lesos. ¿Qué pasa precisamente, Carlos? ¿Por qué? Porque se estaban haciendo escuchas telefónicas por el tema del tráfico de drogas, y ahí es donde caen los jueces, en fin. Pero así vemos cómo está de capturado y donde desgraciadamente a mí me preocupa que no quieran avanzar algunos parlamentarios que son los únicos que tenemos, que no tenemos la obligación de hacernos permanentemente el test de droga, ¿cierto? O periódicamente, porque así demostrar finalmente a la ciudadanía que uno tiene la independencia, que no tiene conflicto de interés a la hora de endurecer las penas en contra del tráfico y el narcotráfico. Bien, don Tomás. Mira, la droga permeabiliza a la sociedad cuando la sociedad no tiene claras oportunidades. En la sociedad donde tienen solucionados los problemas de convivencia. Y donde algunos ven un nicho de No negocio. permeabiliza la droga. Y yo digo una cosa, cuando estamos en un país donde más del 50% de los chilenos recibe como renta 350.000 pesos mensuales. Que no alcanza para nada. Los giles Y trabajan. entonces cuando la Virgen de las 40 horas, la colega de la Machi. diputada aquí, ¿ah? Yo dije que la ¿De qué Camila Vallejo iba a ser la Ah. Virgen de las 40 Por horas favor, por su hay una virgen, proposición. no Por pase su llevar a la proposición. virgen, por favor, de las 40 horas en Limache. Escuche, le Sí, cuesta, pero haga un esfuerzo. Pero Tomás, no diga Entonces eso. yo dije Las en virgen, broma no. que cuando ella planteó eso hace como 6 meses, dije, esto es como la Virgen de las 40 horas. Esto va a tener una procesión que te la compro. Porque nadie Todos se quieren poner de quiere acuerdo. trabajar más. Oh, Entonces va a tener un apoyo, pero ¿en qué sentido? Y hoy día entonces hay un puchimbol en el gobierno, que el gobierno tarde responde, no, 41 horas, pero con no sé qué, tal y cual. Pero si aquí no es un problema de la cantidad de horas, sino de la calidad humana de las cosas. Yo le digo, ¿usted quiere colar algo encima? Concreto, real. El salario mínimo en Chile desde mañana es 400.000 pesos. Segundo, no solamente eso, el próximo año va a ser 500. Y el subsiguiente, 600. Eso es hablar en serio de que estamos atacando a la distribución de la riqueza. Porque aquí alguien inventó que los trabajos menores tienen que tener rentas menores. Como que comieran menos, recibieran menos. ¿Y qué es el salario mínimo? Si queremos hablar. Es el mínimo con el cual un ser humano sobrevive en esta sociedad. Y eso es hablar en serio. Esto que si horas más, si horas menos, se van a hacer puestas aquí, van a hacer... ¿Qué pasó entre las 48 y las 45? Mucha gente tuvo 3 horas extra. No es que la gente trabaje menos. Y además aquí nosotros tenemos culturalmente, y ustedes estarán de acuerdo, una confusión entre la permanencia y el trabajo. Permanecemos mucho en los lugares de trabajo. Perdemos mucho tiempo en las distancias porque solucionamos el problema en la época anterior inmediatamente. A la gente más humilde tirarla a la periferia. Baja productividad, lo que nos Entonces, caracteriza. eso nos genera. Daniel, lo tremendo de esto es que fue en la casa de los dirigentes vecinales. Esto no fue en la calle, en un pasaje, fue en su propia casa. ¿Qué no podemos esperar en adelante? No, y fíjate, bueno, retomando un poco la línea que está hablando Tomás, claro, no estamos hablando de situación de periferia, estamos hablando del Cerro Polanco. Tú bajas a 5 minutos, estás en el centro de la ciudad, Avenida Argentina, al lado también de la municipalidad, muy cerca de la municipalidad, también de la parte de operaciones de la municipalidad. A ver, primero, yo te digo, el concepto de ciudad compacta, que es un tema que hemos tratado de incorporar en el Pladeco, en la discusión del Pladeco, ha sido muy difícil de adoptar.
La ciudad compacta es que justamente todos los recursos y las iniciativas sean para que tratar de que la gente vuelva a los centros y se vuelva a repoblar. Están muy ligados los temas. Y esa es la tendencia mundial hoy día. Es la tendencia, obviamente, porque gasta menos en moverte, sí. puedes estar más tiempo, vives cerca de tu trabajo, puedes caminar, etcétera. Si tú vives cerca de tu lugar de trabajo, si tú te haces cargo de tu barrio y tú puedes vivir con tu familia en tu barrio, ya no en los suburbios, eres una persona que empieza a cuidar ese barrio, que es la situación de estos dirigentes. Sebastián Pérez, Estivalía López, dirigentes que estaban haciendo mejoras por su barrio. El Cerro Polanco es maravilloso, es precioso, y uno siempre lo ve derruido, con sectores con basura, y eso que tenemos nuestra verdadera Torre Eiffel, que sería el ascensor Polanco, digamos, una de las postales de Valparaíso. Pero hay algunos, parece, que empiezan a idealizar con la pobreza y con la precariedad de Valparaíso. Yo te digo, lo que pasó en Cerro Bellavista es una Pero ¿cómo no es un atractivo las casitas colgadas? No, pero me parece que eso es lo que le gusta al turista. Pero es que es irresponsable de alguna manera dejarlo así. A ver, las ordenanzas existen por algo. Si yo en una casa, que soy propietario pequeño, y se me pone un grupo de ocupas en un sector de la casa, eso va a hacer que el resto de las casas, son casas grandes en Valparaíso, hace que los otros habitantes, los otros arrendatarios que están ahí se vayan, sobre todo si tienen niños, familias, se van, porque los tipos cocinan con leña adentro y por lo general la casa se quema. Ese espacio que queda medio deteriorado entre mitad construcción, mitad sitio de iriazo, es el lugar donde empiezan a botar basura, donde la gente cuando hay una camada de perros la va a dejar ahí, donde se empieza a vender pasta base, donde suceden hechos. El hecho de que los centros históricos de la ciudad como Valparaíso estén en esa condición es algo que hay que trabajar casi como la primera prioridad para poder recuperar esta ciudad. Muy bien. Otros dirigentes, senador Pillún, comenzaron a preocuparse por lo que ocurrió con este par de dirigentes que están haciendo un muy buen trabajo en el sector de Polanco. Bueno, yo creo que este no es solo un tema de los dirigentes, todas las autoridades, incluso los políticos, tienen que estar preocupados. Fíjese que además mandan bombas, o sea, claro. Aquí hay un tema de fondo, y el tema de fondo es que la sociedad está en una condición de fragilidad porque se han perdido las confianzas, nadie cree en nadie, todos creen que los están estafando, y por otro lado han surgido movimientos con mucho poder. ¿Y de dónde? Primero está ocurriendo algo en Chile. Hay lavado de activos. O sea, hay gente que tiene acceso a dinero y eso está produciendo corrupción. La corrupción se ha visto manifestada en todos lados y se instala sobre eso las redes de crimen organizado, institucionales incluso algunas. Está el narcotráfico presente. El narcotráfico busca rutas porque efectivamente el mejor lugar no es venderle a las comunidades que tienen menos recursos. Busca llegar a donde están los mayores recursos. No sé, si un kilo de cocaína en el medio del lugar de producción vale $1.000, aquí en Chile probablemente son $10.000 y después en China $100.000. O sea, el valor va aumentando donde hay mayor poder adquisitivo. Y Chile se ve sujeto y enfrentado a esto. ¿Qué es lo que nos ha pasado entonces? Sectores tan importantes, yo quiero recordarle a todos que el sector donde está el Cerro Polanco es donde estaba la casa de María Graham. Ella eligió un lugar hermoso, bonito, y un lugar que tiene que ser ocupado bien. Cuando empieza a producirse algo que entra a nuestras casas, ya sea con las mafias organizadas, que pueden ser de cualquier tipo, amenazando a las personas, o estos narcotraficantes, nuestra sociedad se está descomponiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer el Estado de Derecho. Si lo único que nos puede garantizar a todos vivir en paz y en tranquilidad es cumplir las reglas, pero ejercer la autoridad suficiente para que eso se cumpla. Si no, la pérdida de confianza en las autoridades va a hacer que la gente se sienta autorizada a ejercer incluso la ley por sus manos. Entonces, ¿en qué vamos a terminar finalmente los vecinos del barrio protegiéndose de la gente que va a llegar? Vamos a entrar en una anarquía. Eso es lo que tenemos que evitar y por eso hay que controlar. Bueno, recordemos la balacera también ahí en el sector que hizo que las policías, que incluso la Intendencia reaccionara y la Gobernación Provincial, que de alguna manera también muestra que debe haber una preocupación más permanente, más recurrente y no está reaccionando frente a ciertos hechos. Y nos preocupa muchísimo el resultado, los datos que arroja esta 9ª encuesta nacional de la juventud, que dice que las cifras son preocupantes en términos del ciberacoso y la violencia en los lugares de estudio. No me va a alcanzar el tiempo, tengo 10 minutos y 4 son de ustedes. ¿Les parece si al menos los 6 que vienen los dejo libre para que puedan referirse a esto? ¿Sí? Sí, no hay problema. Y con el mismo criterio también de un minutito.
Si quiere parte usted, bueno. Gracias. Muy amable. Me tomo los 4 minutos. No, es que era el orden de la diputada, puso el orden porque se le No, soy yo. No falló tiene- la brújula al conductor. Nos tiene ordenadito. no sé, me estaba reclamando. Yo no le había dado. Después de Leo, usted, no me te bajo. reclama. Ya, No, eso no entendía era. nada, Eso trataba de era. decir, No, pero antes porque era el senador y yo, Pero no, usted, que- diputada... Pero si después usted me- pasó en la primera, lo recuerdo, El ¿no? poco Ya, tiempo vamos. que Perdamos tenemos. tiempo. Yo voy a volver a insistir en que la esencia de lo que nos está pasando es que tenemos una pésima distribución de la riqueza en este país y en muchos otros países latinoamericanos, y una señal potente es la que ocurrió en esta semana en Argentina, Paso. donde Macri, con los dineros del Fondo Monetario, iba a arreglar todo y quedó igual. Yo he estado en la época de Macri en 2 oportunidades en Buenos Aires. Nunca Argentina estaba en los niveles de pobreza que estoy hoy día. Yo he estado más que 2 veces Nunca. y no tengo la misma visión Bueno, que yo- usted toma. Nunca. No, es que además no son solamente las visiones, son los índices. Sí. No, si yo te estoy hablando de los índices, los cuales... Bueno, y el resultado electoral, ¿qué es lo que es? Pero yo te digo algo, Que la Tomás. gente vota con el estómago. Yo creo que a eso, más allá del tema económico, le sumaría otro tema, a lo de Argentina, nos fuimos por otro lado Sí, de lo del sí. ciberacoso. Yo creo que lo que le faltó a Macri es convicción, en poder hacer lo que le prometió a los argentinos. Desde el minuto que Macri, un presidente se supone de centro derecha, congela los precios, Se supone... es que no tenemos Oye, nada que hacer. se supone de centro derecha. Bueno, pero lo mismo déjame que su terminar. presidente. Pero escúchame, puede ser. Déjame terminar mi idea. Yo creo que lo que falta y lo que le falta a nuestro sector, al del senador y el mío, es más convicción, es más valentía y menos entreguismo. Porque ¿qué es lo que pasa? Los resultados que están pasando hoy día en Argentina. ¿Y qué es lo que puede pasar en Chile? Exactamente lo mismo si seguimos al baile, ¿cierto?, de la música que nos pone la izquierda. Pero más allá de eso, el tema del Votemos del por casa. ciberbullying es una cuestión terrible y uno lo ve todos los días y desgraciadamente más de lo que uno cree en esta violencia a través de las redes sociales, que por el anonimato además les es mucho más fácil Es atacar. un tema que ha hecho usted también suyo. Bueno, el tema, hoy la tecnología puede igualarle y emparejarle la cancha a todo. Y yo estoy de acuerdo, Tomás, tenemos que buscar la forma de redistribuir. Los talentos están uniformemente distribuidos, tenemos que encontrarlos, potenciarlos. El problema es que la tecnología también puede ser usada de forma mala. Se puede ocupar como para atacar a las personas, el odio. Y ahí viene el cómo controlamos. Lo primero es educación. Y esto parte de edad temprana. Yo me pregunto, ¿quién es la mamá digital? Y no es porque sea porque la mamá tiene que cumplir un rol, era porque de chico mi mamá me enseñaba cuando salía de la casa, cierra la puerta, cierra la ventana, no converses con extraños afuera, no tomes un dulce que está en el suelo. Bueno, hoy en día nadie me dice, oye, tu computador ten cuidado, ponle clave, no lo dejes abierto, no hables con extraños afuera, y si tomas un pendrive, no lo introduzcas. Los niños hoy entran a edad tempranísima y están usando algo que es poderosísimo sin saber cómo usarlo. No les pedimos ni siquiera licencia de conducir, o sea, úsenlo. ¿Y cómo? Como instrumento, algunos de odio. Y esto uniformemente distribuido. No es que sea un tema de los más pobres, los más... de todo, hasta la gente con más recursos se está distribuyendo de igual manera. Entonces es un tema cultural y tenemos que hacernos cargo. Las encuestas cada vez nos van a ir profundizando esto. Antes era difícil combatir el problema, el matón que estaba en el colegio, y uno se podía agarrar a combo afuera. Hoy en día el matón existe, pero ¿dónde está? ¿Quién me está pegando? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Anónimo. Pero usted destruye tocó una personas. cosa súper importante. Usted dijo, mi madre estaba. Sí. Sí. Estaba como eje fundamental de Así la es. existencia. Hoy día los padres están En otro. trabajando sobre horas para poder abonar a los intereses Así es, de las Tomás. deudas que tienen. Estamos todos trabajando para lo mismo. Voy a darle la palabra ahora a Daniel, pero sumaría eso de la madre al padre también. Como No, por usted dice, supuesto. padres, Género. hombre y mujer Sí. responsables de sus hijos. Que cada vez está La más lengua ausente. materna, por si Sí. acaso, la lengua es materna. Mira, yo creo que acá se repiten los temas porque en algún momento con el despeje, el despegue tecnológico, sobre todo los celulares, alguien apareció, no recuerdo qué es, ustedes me pueden ayudar, alguien dijo que los problemas de Chile estaban pasando porque había mucho hardware y poco software. Y eso es claro, llega la tecnología, empieza a avanzar, pero en realidad, como muy bien dice el senador acá, no va de la mano de la educación ni con la preparación que de alguna manera comunidades amplias, digamos, llegan a esa tecnología. Y
Eso con el tema del ciberacoso, pero yo quería volver un poco a lo que estaban tomando acá, tocando con Macri, qué sé yo. Yo creo que... Macri. No, pero, Vamos a terminar con Macri. es la reflexión de mi participación en este tiempo. Yo estoy haciendo servicio militar acá, venía en Movimiento Ciudadano como concejal, primera vez que participo. Yo también, primera vez que participo en política. 4 años es muy poco. Se lleva todo rápidamente, tú dejas de estar en elección para empezar, y cuando se empieza a entrar en temas, estos temas que son complejos, temas de niñez, infancia, temas de... Y estás recién agarrando cuerpo y ya parte otra elección y todo el mundo está preocupado de de las modernidad prioridades. no es nada. Yo voy más. 4 años y sin reelección, ningún cargo de elección popular puede ser reelegido. Porque le damos tiraje a la chimenea, le damos a la participación. Bueno, pero puede ser es una Tenemos de reflexión. esos mismos que le ponían sí. el dedo usted al general de la diputada que decía, usted que Grande, quiere estar mi general. 25 años, ¿cuántos hay hoy día en el Parlamento de todos los colores La misma silla. que llevan más de 25 Claro, pero años? fijar hoy en día sentados? los problemas Y calladito. en una simple polaridad entre derecha e izquierda, yo creo Tengo que que- es mucho más complejo. tengo- la tengo política una polaridad surge de Tengo que, ir con territorio. tengo que ir con el minuto final, Daniel. Ya. Ahora, solo como reflexiona, discúlpeme, yo voy todos los años a Buenos Aires y debo decirle lo siguiente, que me da la impresión de que no se ha hecho nada en Argentina. Eso es lo primero. Lo segundo, comparemos. La locomoción hoy día cara está a 300 pesos y nosotros aquí la tenemos a 500. El subte vale en promedio 300 pesos y en Santiago pagamos cerca de 700 pesos. Ahí hay diferencias. Minuto final, Pero diputada. si yo lo único que No, estoy yo diciendo quiero para los volver, argentinos, pero no ya poco comparado con más, nosotros. Ni minuto, no me distraiga. Yo solamente no. quiero hacer un llamado a la reflexión a propósito del tema de estas incitaciones al odio a través de las redes sociales, los ataques, el bullying. Bueno, hace un par de días atrás salió un video de un grupo bien desconocido que yo creo que se quieren hacer conocidos en torno a llamar casi al asesinato de algunas personas que aparecemos en ese video, ¿cierto? Donde nos atraviesan con lanza, donde la canción es horrorosa, queman uno de nuestros emblemas patrios, que es la bandera nacional. Y desgraciadamente vemos cómo estas situaciones se van normalizando, donde uno esperaría a lo mejor una crítica y un rechazo transversal, y la verdad es que pasa como si nada. Creo que con suerte un medio tomó esta noticia, sale el presidente de la República, sale José Antonio Se Castro, me el acaba el ministro tiempo. Chadwick, varios, y desgraciadamente vemos como eso no pasa a mayores. Yo lo encuentro lamentable porque estamos normalizando la violencia. Me estoy descuadrando 2 minutos de la programación del canal. Don Tomás. Vamos a perder. Ya, pues, don Tomás, pues, con lo que se serio. Oye, si el patriarca está en Olmué, así que no se preocupe. Mire, no, Pasando los chanchos. Ya, pues, Bueno, don yo Tomás. lo que el telespectador tiene que ver claro, yo voy a hablar de mi oficio. Of course. Estas intervenciones que hemos tenido aquí es lo más cercano a un surtido para Caldillo, porque la diputada le ha puesto de lo suyo, al senador de lo suyo, usted le ha puesto de lo Está suyo, bien, le ha puesto de lo pues. mío, un Está surtido para perfecto. Caldillo, así que para que entiendan los telespectadores que nuestra intención es ayudar a pensar. Así es. Ah, y a eso venimos y eso es. Y yo voy a volver a insistir, eso mismo que usted dice, la agresión en los medios, nosotros tenemos un desafío serio de la convivencia. Y cuando yo estoy hablando de Argentina, que el conductor va una vez al año a Argentina, como confesó ahora, y después dice que la pega no está bien. Ay, pero el low cost, Palomar, me bajo en Palomar. No sabe. En Palomar me bajo. Distribución del ingreso le permite Pago el ir una vez. 50% del pasaje. No me hacemos a llorar aquí, ¿no? Por la boca muere el pez. Se me está acabando el tiempo. Claro, Eso. a confesión de parte, Relevo relevo de de prueba prueba. y eso lo hago. Yo lo único que voy a volver a insistir, lo que estamos viendo en Argentina es lo que podríamos ver aquí. ¿Por qué? Porque el Supremo Gobierno hizo ofertas, porque esto no tiene nada que ver en el exterior. El gobierno, la señora Bachelet tiene la culpa, esta cosa no funciona, y nosotros la vamos a hacer funcionar. Ok. Generamos expectativas, que es lo mismo que hizo Macri. Generó expectativas frente a una ciudadanía que reacciona. Voy con Daniel. Y eso, lamentablemente, para la convivencia es muy malo. Se me acabó el tiempo. La fórmula entonces para don Tomás es Fernández. Mira, hay una exposición En Argentina. Hay una exposición en Tira Casaplan. petardo por el pasaje a Buenos Aires. Oye, Dale, que tira ya estamos. petardo. Oye, hay una exposición en Casaplan
de la Asociación de Fotógrafos de Chile, quien fotografió a mujeres que han pasado por duros golpes de la vida, cáncer y otro tipo de enfermedades. Maravilloso, bellísimo, y creo que en este momento de fragilidad en que Valparaíso está todo conmocionado por la caída del muro y por esta tremenda tragedia, es muy importante ir a ver a estas mujeres valientes que posaron. Es bellísimo, y yo les quiero decir a los porteños, Valparaíso, lo excepcional es que esté mal. Somos una ciudad puerto, somos una ciudad patrimonio de la humanidad, somos una ciudad que tiene todas las herramientas y todos los ingredientes para ser una de las mejores ciudades de Chile. Compartan los Lo único 30 que le segundos falta con son el las senador. autoridades nomás. Sí, pues, 30 segundos, senador, por favor, ayúdeme. Cita regional se caracteriza por precisamente poner esta altura de mira los temas estratégicos. ¿Qué es lo que logramos esta semana? Los 5 senadores, con la senadora Isabel Allende y los 4 senadores, ponernos de acuerdo para juntos sacar una propuesta. Y aquí viene lo más importante. Tenemos que trabajar juntos. Si no somos capaces de trabajar juntos, no vamos a llegar a ningún lado. Decidamos hacia dónde queremos ir. Algunos irán por la vereda derecha, otros por la vereda izquierda, pero vamos todos juntos hacia el mismo lado. Yo me voy por el medio. No tengo tiempo para Elija despedirlo. cada uno donde quiera, pero vamos. Kenneth pero vamos Piu, juntos Tomás de hacia el mismo Reventería, lado. Camila Flores y Daniel Morales han estado compartiendo con ustedes este programa Cita Regional. Gracias por la sintonía.